Bienvenidos a otro segmento más de la Cátedra de Derechos Humanos, donde se abordarán temas de interés social y de derechos fundamentales para el ser humano. En esta ocasión contamos con la participación de Ángel González como moderador y con la expositora Magíster María Isabel Espinosa Ortega. Bienvenidos. Estimadas y estimados, buenas tardes. Mi nombre es Ángel González, miembro de la Cátedra de Derechos Humanos. En el contexto del Seminario de Derechos Humanos y Litigio Estratégico, tenemos el honor de presentar una entrevista con la candidata a magíster por la Universidad Andina Simón Bolívar, María Isabel Espinosa Ortega. Con ella hablaremos sobre cuestiones relevantes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los temas que se hablarán en la semana 5 del seminario. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes, Ángel. Primero me gustaría agradecer este espacio tanto a la Cátedra de Derechos Humanos como a la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz y, por supuesto, a la Universidad Técnica Particular de Loja. En el contexto del seminario se estudian cuestiones relativas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el Sistema Interamericano? Considero que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ayudado mucho a la tutela de los derechos humanos en la región. Como todo, creo que tiene algunas fallas, por ejemplo, las que todos conocemos, que sus limitaciones económicas que ha tenido últimamente, tal vez un poco en personal, en el plazo que se tardan en resolver, pero todo ello se debe también un poco al número de casos que llegan y al número de personas que tienen para resolver. Yo creo que el sistema ha sido muy bueno para tutelar los derechos, sin embargo creo que puede mejorar mucho y creo que también es responsabilidad de los países que conforman el sistema mejorar. Por ejemplo, personalmente considero que uno de los éxitos del sistema sería que menos casos lleguen al sistema, o sea, casos sobre los que ya se ha fallado antes, ya se puedan solventar en cada estado y ya no tengan que llegar. Y eso, por ejemplo, una herramienta para lograrlo sin duda es el control de convencionalidad. Efectivamente. Sin embargo, hay una disputa entre el principio de soberanía nacional y la facultad que tienen los órganos internacionales para obligar a los estados a cumplir determinados estándares. ¿Tú estás de acuerdo que existan estos órganos internacionales, por ejemplo, y que obliguen, por ejemplo, al Ecuador a tomar determinadas políticas públicas, a adecuar su derecho interno? Yo creo que estos órganos deben existir sin duda, justamente por eso han nacido estos órganos. No creo que deban tener un poder absoluto sobre los estados, pero sí deben ser una especie de supervisores de los derechos, que se cumplen los derechos dentro de cada estado y que puedan intervenir en caso de que evidencien alguna vulneración, como funciona hasta ahora. Ya, efectivamente. El Ecuador al menos tiene bastantes casos ventilándose en el sistema interamericano. ¿Conoces algún caso relacionado que te haya llamado la atención o que sea de relevancia para el Ecuador? Creo que un caso muy importante que hemos tenido en Ecuador y que es un precedente en el sistema interamericano es sin duda el caso de Thalia González. Y constituye un precedente en dos sentidos. Primero, porque si bien es cierto, la Corte no tutela los derechos económicos, sociales y culturales, pero de una cierta manera indirecta se está tutelando el derecho a la salud. Y también las reparaciones que contiene esa sentencia son muy buenas en materia de reparaciones, son muy buenas y son tomadas en el sistema como un precedente. Efectivamente, para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora hablaremos más que todo, el objetivo del seminario es incentivar el estudio de los derechos humanos y obtener competencias relativas a la litigación en derechos humanos. ¿Cómo consideras tú que estos temas deberían incluirse en el estudio o en la formación de los abogados? Para mí el tema derechos humanos debe ser un tema transversal. Primero, debe ser transversal derechos humanos en general para todas las personas. Ayer leía, me parece en internet, alguna publicación que decía, si no conozco mis derechos, ¿cómo los puedo ejercer? Y es verdad, a veces no conocemos nuestros derechos y normalizamos cuestiones de vulneración de derechos, por ejemplo, o vulneramos derechos que no se justifica por desconocimiento. Entonces, para mí, pienso que derechos humanos debe ser un eje transversal. En cualquier materia, en cualquier carrera, debe ser un eje transversal que todos debemos conocer nuestros derechos y familiarizarnos con ellos, porque muchas veces conocemos un nombre de un caso famoso de la Corte, pero no sabemos qué hay detrás de ese caso, qué personas están detrás. Entonces, en un primer momento debe ser algo natural poder hablar de derechos humanos. Y en un segundo momento ya específico para los abogados, totalmente, sea cual sea el campo en el que uno se piensa desarrollar, son los derechos fundamentales. Sin embargo, los derechos al menos
al ser conocidos por todos, los abogados sí necesitan una formación particular sobre los derechos humanos. Claro que sí, y esto es una de las cosas que yo aplaudo de esta iniciativa, porque me gusta mucho que sea derechos humanos y litigio estratégico, porque es un abanico de posibilidades en los que tú puedes ejercer sea que te desarrolles en el sector privado, público, cualquier función que desempeñes, creo que es muy importante. La metodología que se utiliza en este seminario es estudiar casos hipotéticos y llegar a simular audiencias. ¿Alguna vez tú has utilizado esta metodología de estudio? Sí, justamente la primera vez que tuve la oportunidad de estar en un simulacro de audiencia ante la Corte Interamericana fue que fui un representante de la Universidad Técnica en un evento realizado por la American University en Washington, y bueno, fue un espacio que me abrió a mí muchas posibilidades para empezar, tanto en lo académico, porque te invita a prepararte más desde la resolución del caso que haces en escrito, te invita a ponerte como litigante de tu lado y también pensar qué te puede decir la otra persona. Ya también te ayuda a desenvolverte en el concurso, es muy exigente, te ayuda a desenvolverte allá, y sin duda también las oportunidades que obtienes luego, las personas que conoces, el sistema es como un mundo, el sistema interamericano es un mundo, y eso te abre muchas puertas. Ese quizás es uno de los objetivos de este seminario, formar a los estudiantes en litigación en derechos humanos. Ahora, pasando ya en la semana 5, estudiaremos las garantías judiciales y la libertad personal, reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Tú nos hablarás de eso. ¿Qué nos puedes decir sobre la libertad personal reconocida en el artículo 7 de la Convención? La libertad personal está reconocida, como tú dices, en el artículo 7. Como lo vamos a ver más adelante, tiene varias esferas, tanto la libertad física como la autodeterminación. Pienso que la figura que se asemeja a nuestro ordenamiento puede ser la figura del habeas corpus. Y sobre las garantías judiciales, sin duda alguna, el debido proceso. Los derechos de la Convención han tenido un desarrollo pleno en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Cuáles serían las sentencias hito para analizar la libertad personal como las garantías judiciales? Bueno, la sentencia con la que se parte es la de Honduras en libertad personal prácticamente, y se va desarrollando, ¿no? Una que me gusta mucho es la del caso Hellman, porque te invita a ver la libertad ya no solo desde la física de poderte mover, sino desde la autodeterminación. Y eso es lo interesante del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cada vez puede ir avanzando en sus líneas. Por ejemplo, a través de su preámbulo, puede utilizar el preámbulo como un parámetro interpretativo para ir avanzando. Efectivamente. El artículo 7 al menos reconoce que se prohíben detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. El Ecuador, al menos desde tu perspectiva, cumple con el estándar establecido en el artículo 7 y en la jurisprudencia de la Corte. Bueno, creo que en este artículo 7 hubo una sentencia de la Corte en el año 2007. Se cuestionaba justamente porque antes la figura del habeas corpus se la interponía ante el alcalde y la podías apelar ante el Tribunal Constitucional, y había como que una figura del habeas corpus legal que estaba establecida en el Código Penal, y la Corte dijo, si bien la persona no activó, esto puede ser tomado como un impedimento. Entonces, en la Constitución del 2008, si bien ya se plasmó el habeas corpus, que es ante un juez, creo que el hecho de que esté reconocido es bastante importante, pero como tú sabes, para ejercer un derecho siempre tienen que haber las garantías para poder hacerlo, y creo que como en muchos países aún nos falta avanzar. Por eso es que tenemos aún casos en el sistema, y pienso también que eso es la labor que ejercen las y los defensores de derechos humanos a diario, lograr que se logre efectivizar estos derechos que tenemos positivizados. Efectivamente. Ahora, para finalizar la entrevista, hablaremos de cuestiones un poco más personales. No sé si nos podrías hablar de la experiencia en la maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialmente en el trabajo de tesis. Sí, bueno, yo ahora estoy culminando ya mi maestría, ya entregué mi trabajo de tesis, es titulada Terrorismo y Derechos Humanos, ¿terror para quién? Justamente mi tesis evidencia la problemática de la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y la naturaleza en Ecuador, bajo el tipo penal del terrorismo y tipos penales conexos.
No, efectivamente, es un muy buen tema que trasciende al menos los estándares interamericanos, incluso Claro. a nivel universal. Ahora, ¿cuál es la relación que tú tienes ahora en tu trabajo con los derechos humanos? O sea, ¿cómo tú relacionas esos dos campos que quizás que son un poco unidos de por sí? Bueno, creo que he sido muy afortunada porque trabajo justamente en derechos humanos. Yo trabajo en la Dirección Nacional de Derechos del Buen Vivir, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, mi trabajo a diario son los derechos humanos, es en la Defensoría del Pueblo del Ecuador. A la Dirección Nacional llegan los casos trascendentales de violaciones a estos derechos del buen vivir, y nosotros utilizamos varias de las estrategias defensoriales que tenemos para proteger estos derechos. Es un muy buen trabajo el que realiza la Defensoría del Pueblo y creo que lo hace básicamente con garantías jurisdiccionales. Sí, nosotros una vez que tenemos cualquier estrategia, digamos una investigación defensorial, si no hemos conseguido tutelar el derecho a través de esta investigación, podemos activar una garantía, una acción de protección, también podemos activar acciones extraordinarias de protección y cualquier otra garantía. Finalmente, nos gustaría que a través de tu experiencia, tanto en la academia como en la vida laboral, nos des un mensaje para los participantes del Seminario de Derechos Humanos y Litigio Estratégico sobre el estudio de los derechos humanos y la litigación en derechos humanos. Bueno, ¿qué puedo decir? Para mí, derechos humanos ha sido una vocación que he tenido desde siempre, que recuerde. Poder defender en lo que tú crees, por lo que tú luchas a diario, ha sido algo muy importante en mi vida. Estos espacios, estos seminarios, estos cursos, mi recomendación es que se involucren a todo, a cada espacio que se abra, y por eso nuevamente aplaudo esta iniciativa, porque es tan necesario vincularnos desde el pregrado a esto y luego seguir estudiando, siempre seguir preparándonos en la materia. Los derechos humanos evolucionan, las líneas evolucionan a diario, y eso, seguir en el camino. Te agradecemos muchísimo que tú nos hayas acompañado esta vez como expositora dentro del seminario. Esperamos que tus metas se cumplan, que tu trabajo académico, laboral, siga adelante. Agradecemos igualmente a todos los participantes del Seminario de Derechos Humanos y Litigio Estratégico y los esperamos en el Auditorio Marcelino Champagnat a las 4 de la tarde. Muchas gracias.